ustedes ya lo conocen. Supongo que Ricardo ya le conoce, ¿no? Eh, sabe de, ¿cómo se llama? De inteligencia artificial. Guillermo no mucho, le encanta el tema. Y Erika, yo no sé si hayas llevado ¿cómo se llama? El curso de inteligencia artificial como tal, Todavía no, doctor. ¿no? Bueno, entonces te va a servir mucho, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí está. Voy a compartir y ya le estoy compartiendo. Y bueno, déjenme ver dónde, lo puedo mover, ¿no? Que no me deja ver. Sí, aquí lo voy a mover. No sé dónde lo voy a mover para que me deje ver. Y pueda yo reproducirla. Ahí está. Y voy a quitarlos a ustedes. Vamos. Ay. Ah, no, tengo que quitarlos aquí. A ver, ¿cómo quito esto? Es que no soy muy buena. Lo minimizo, ¿no? ¿O qué hago? Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Así. Presionas ahí donde es la línea o el rectángulo más pequeño y eso lo minimiza todo. Ok, bueno, entonces a ver. Ok, ahí, y ahí dice que estoy hablando yo. Bueno, pero ves, eso es que esas son las cosas. ¿No lo puedo quitar a otra pantalla? No. ¿Cómo? Sí, mandar a otra pantalla esto. Sí se puede, nada más lo arrastra al otro monitor y ahí se queda, según yo. Pero no me lo puedo arrastrar. O sea, ¿tienes dos monitores? Tengo todas estas pantallas abiertas. Entonces no sé. Su función está en pausa. Por ejemplo, pues no sé cómo. No sé. Ay, perdón. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer, Ana Lilia? Quitar esto porque ahorita mira, ahorita, ¿ves? Ahí va a quedar, pero bueno, ahí la Es que dejo. no lo vemos nosotros, eso nada lo ves tú, pero sí es la barra superior de los controles. Ah, ok. En la parte Ok. superior donde dice que estamos viendo la pantalla de Ana Lilia, también tiene un botón que señala, una flecha que señala abajo y puede aventar esos controles a la parte inferior de la pantalla. Ok, pues no sé cómo. Bueno, ya voy a empezar ya. Bien, entonces miren muchachos, o sea, todo mundo decimos, ¿qué es la inteligencia artificial? O pues miren, es que la inteligencia artificial no se puede definir así sencillamente con dos o tres palabras, porque la inteligencia artificial es un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, en esta pequeña introducción vamos a ver qué es la inteligencia artificial. En algunos casos me voy a ir rápido para no aburrirlos. Están los fundamentos de lo que es la inteligencia artificial, la historia de la inteligencia artificial y el estado del arte, como estamos ahorita, ¿no? Entonces, pues básicamente la inteligencia artificial para nosotros es un campo excitante, porque la verdad es que estamos estudiándonos a nosotros mismos. Queremos saber cuáles son nuestras capacidades mentales, cómo es que nosotros podemos percibir, comprender, predecir y manipular el entorno en el cual nos estamos moviendo, porque además este entorno es extraordinariamente complejo y ese es parte de, ¿no? Entonces, este campo de inteligencia artificial no solo intenta comprender, sino también construir entidades inteligentes. Entonces, decimos que la inteligencia artificial tiene básicamente dos objetivos. El primero es simular comportamientos humanos al construir entidades inteligentes, pero al mismo tiempo nos estamos comprendiendo nosotros, porque nosotros no sabemos muchas cosas de nosotros mismos, entonces tenemos que hacer inmersiones a nuestro comportamiento y cómo es que nosotros trabajamos para poderlo simular. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y su nombre se acuñó en 1956 en un congreso en el que además tienen como 3 meses de diferencia inteligencia artificial y ciencias cognitivas, ¿no? Psicología cognitiva.
Entonces, pensaron en muchísimos nombres para, ¿cómo se llama? Para inteligencia artificial. De suyo, aquí el que más me gusta a mí es Heuristic Programming, ¿sí? O tal vez Complex Information Processing, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? El que se quedó fue Artificial Intelligence. Pero fíjense, todos los nombres tienen algo que ver, todo, con pues con cognición, con heurística, con inteligencia maquinal, con la racionalidad de los ordenadores, porque es lo que tratamos de hacer cuando creamos los sistemas, estamos creando sistemas racionales. Pero pues se quedó ese nombre, creo yo, por el marketing más que otras cosas, ¿no? Entonces, hay la inteligencia artificial, algo que es importante que sepan es que está constantemente progresando, haciendo aportes, descubriendo cosas, ¿no? Y en otras ciencias, pues ya quedaron, ¿no? Ya quedaron estas aportaciones. Los subcampos de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos desde áreas de propósito general, como es el aprendizaje y la percepción, hasta áreas específicas, como juego de ajedrez, prueba de teoremas, matemáticos, teorías de diagnóstico y escritura de poesía. La teoría de diagnóstico es una de las teorías más interesantes que hay, porque en ese tipo de diagnóstico es el mismo diagnóstico que se ocupa, bueno, los patrones de diagnóstico son los mismos que se ocupan para, ¿cómo se llama? Para los coches, para los médicos, los pacientes, ¿no? Entonces, la IA lo que trata es de sistematizar y automatizar las tareas intelectuales. De aquí su relevancia en cualquier actividad intelectual humana. Así que en ese sentido, pues es un campo pues universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la IA? Esta es la mejor definición que yo he encontrado sobre inteligencia artificial. Es un área de investigación y desarrollo que tiene por objetivo resolver problemas complejos para los cuales no se conocen soluciones algorítmicas exactas computables en la práctica, ya sea por sus grandes dimensiones, su complejidad estructural o los niveles intrínsecos de incertidumbre de los datos que maneja. Para ello, estudia la modelación computacional de los procesos de la percepción, el pensamiento y la acción de organismos artificiales, ya sean estos físicos o virtuales. Entonces, la IA abarca un amplio conjunto de especialidades de ciencias e ingeniería de la computación asociadas a otras ramas del conocimiento, como son la filosofía, la psicología, la neurociencia, la lingüística, la sociología, la economía, matemáticas, etcétera. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Pues es todo eso reunido y depende el campo en el cual ustedes vayan a aplicar todos estos métodos para crear, pues, ¿qué vamos a decir? Sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, un sistema capaz de planificar y ejecutar la tarea correcta en el instante apropiado se le conoce como racional. Por eso también ese era uno de los nombres de que se le proponía inteligencia artificial como cómputo racional. Entonces, la I trata sobre el estudio de modelos computacionales que pueden pensar y actuar racionalmente. Un sistema racional es aquel que hace lo correcto con base en lo que sabe. Entonces, y ahí nos quedamos. Si el sistema está actuando de forma correcta con lo que sabe en un determinado entorno, decimos que es racional y punto. Y nos quitamos de problemas. Obviamente, hasta estos momentos no hemos hecho o no se han hecho sistemas de inteligencia artificial que abarquen todos los entornos, ¿no? Como nosotros los humanos. Siempre, y esto es muy importante, tenemos que acotar el entorno. Bien, tenemos 4 categorías para 4 definiciones. Los sistemas que piensan como humanos. Entonces, es la automatización de actividades asociadas al pensamiento humano. Y aquí entra el proceso de toma de decisiones, la solución de problemas y el aprendizaje. Y bueno, pues esto, ¿no? Que es excitante este esfuerzo de hacer que las computadoras sean máquinas con mentes, porque bueno, estamos ahí tratando de, ¿no? Y es bastante, pues bastante interesante, ¿no? Sistemas que actúan como humanos. El arte de crear máquinas que desarrollan funciones que requieren inteligencia cuando son desarrollados por las personas.
el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas donde los humanos hasta el momento son mejores. Pero ya ahorita, a estas alturas, hay muchísimos, bueno, no muchísimos, me emocioné. Hay bastantes ejemplos donde las computadoras, sí, los sistemas, ¿verdad? Pues nos han superado, ¿no? En muchas cuestiones. Sistemas que piensan racionalmente. Entonces llamamos los sistemas que piensan como humanos, los que actúan como humanos, y sistemas que piensan racionalmente. Es el estudio de las facultades mentales a través del uso de modelos computacionales. Y es el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, ¿sí? Entonces, yo tengo estas dos figuras, ¿verdad? Bueno, la primera, la de la izquierda, es pues una persona cuando tienen estas enfermedades tan feas, ¿no? Donde se les va deteriorando pues parte del cerebro, bueno, mismo los que se drogan, ¿no? Que se les hace el cerebro poroso, o estas, ¿cómo se llama? Enfermedades como el Alzheimer, que son enfermedades donde van perdiendo, eh, se les va atrofiando, pues sí, se les va atrofiando las neuronas. Y en el otro caso, pues lo que digo yo es, los jugadores no creo que sepan mucha física, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero saben cuándo van a agarrar el balón, entonces, y dónde lo tienen ¿cómo se llama? Atrapar. Esta parte es bastante interesante en el sentido de que dicen, ¿y por qué lo pueden hacer? Y porque lo repitieron 700 veces hasta que les quedó alambrado en el cerebro, ¿no? Ahora bien, los sistemas que actúan racionalmente. Ahí se necesita inteligencia computacional, que es el estudio de agentes inteligentes. A la IA le concierne el comportamiento inteligente de estos artefactos. Entonces, estas cuatro corrientes han sido estudiadas. Existen tensiones entre la corriente centrada en los seres humanos y la corriente centrada en la racionalidad. El aspecto centrado en los seres humanos es una ciencia más empírica que involucra hipótesis y confirmación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los Boeing, los Airbus, se cargaron hacia la corriente centrada en los seres humanos y los Boeing en la corriente centrada en la racionalidad, o sea, en los ordenadores. Y por eso es que, eso lo supe hace poco, hubo 3 accidentes de Boeing muy, bueno, fuertes, bueno, casi siempre en los accidentes estos aviones pues mueren casi todos, ¿verdad? Y el problema era que no traían un botoncito donde pudieran hacer precisamente ese cambio a déjame actuar a mí humano, ¿no? Pero está también la otra parte, ¿no? Del avión que se estrelló contra, ay, no sé, no me acuerdo, pero fue en Europa, contra unas montañas, ¿no? Y se encerró el tipo loco, el copiloto, y pues dijo, y de aquí nos morimos todos, y se murieron todos efectivamente. Y ahí, por ejemplo, si el ordenador hubiera detectado, el sistema, perdón, hubiera detectado, pues hubiera corregido la trayectoria. Entonces, en realidad, con el Boeing se llegó a la conclusión de que se necesitan a los dos. Ok, vamos a dejar el mayor mando a la racionalidad, pero si es necesario que se corte y entre el humano. Entonces, pues ahí está todavía esto veremos, ¿no? El aspecto racional involucra una combinación de matemáticas e ingeniería. Sin embargo, ambas corrientes cuentan con divergencias y se complementan. En el actuar como los humanos, pues ya casi todo mundo conoce lo que es la aproximación de la prueba de Turing, ¿no? Y esta prueba pues se propuso en 1950 y Turing pues siendo un genio que la verdad es que tuvo una visión enorme tanto en optimización, porque si no mal recuerdo él fue el que no solamente descifró, ¿no? los códigos encriptados de los alemanes, sino que ayudó a distribuir los radares en Inglaterra para saber cuándo, pues eso, cuándo pasaban los aviones alemanes, ¿no? Entonces él también propuso esta prueba en 1950, y esto lo hizo con el fin de proporcionar una definición, y nótese, operativa de lo que es la inteligencia, ¿sí?
Básicamente, una computadora pasa la prueba si después de una serie de preguntas provenientes de un ser humano, este no puede distinguir si las respuestas vienen de una computadora o de un humano. Entonces, como conclusión, una computadora que pasa la prueba debe tener las siguientes características. Tiene que tener procesamiento de lenguaje natural, o sea, que no es nada fácil. Si para nosotros es difícil, imagínense, pues ponerlo de aquel lado, ¿no? Ser capaz de una exitosa comunicación. Representación del conocimiento, almacenar lo que sabe y escucha, que tampoco es nada fácil, porque ¿cómo vas a representar, a tener la representación de todo el conocimiento? Por eso es que constantemente digo, acotamos estos sistemas. El razonamiento automatizado, que es utilizar la información para contestar preguntas y obtener nuevas conclusiones. Aprendizaje maquinal, que es adaptarse a nuevas circunstancias y detectar y extrapolar patrones. Y yo creo que aquí vio todo el mundo la película esta de Los Increíbles. Creo que fue la 1, donde lo mandan llamar, ¿no? A la isla, a Mr. Increíble. Y entonces le dice la chica, vas a tener que, ¿cómo se dice? Que luchar contra este robot, ¿no? Y le dijo, ah, sí, sí, yo me lo echo, ¿no? Y cuando está en ello, antes de cerrar la puerta, la chica le dice, pero apúrate, porque cada vez, entre más tiempo pase, él va a aprender de ti, ¿sí? Entonces, es esa parte, eso es a lo que se refiere el aprendizaje. Ahora, de todas maneras, bueno, considero yo que de las sublíneas más áridas son lenguaje natural y precisamente aprendizaje maquinal. Ok, deliberadamente la prueba de Turing evita la interacción física entre el interrogador y la computadora, dado que la simulación física de una persona no necesita inteligencia. Entonces, la saca de ahí. La prueba total de Turing incluye una señal de vídeo de tal forma que el interrogador puede probar las habilidades perceptuales, además de poder pasar objetos físicos. Entonces, por lo anterior, el ordenador necesita además que visión por computadora para percibir objetos y robótica para manipular objetos y moverse. Y finalmente emociones, como motivación de las acciones y con el fin de una interacción más amigable de la interfaz versus usuario a su estado emocional. Esto es percibir y por lo tanto, esta se convierte en lo que se conoce como emociones sintéticas. Y estas 7 disciplinas son las que comprenden la mayoría de lo que se denomina inteligencia artificial. ¿Ven por qué es difícil definir inteligencia artificial como tal? Ahora, en el caso de estas emociones, pues han sido incluidas ahora, ¿no? Antes no se incluían, pero aquí dice como motivación de las acciones. En este caso, si ustedes ya vieron Ex Machina, y si no lo han visto, se les recomiendo, está en Netflix. Ex Machina, ella tiene motivaciones. Y bueno, es un poco creepy la película, ¿no? Pero básicamente ella, con base en las motivaciones, y sus emociones, manipula a los otros para lograr lo que ella quería, ¿sí? Y en el caso de Ger, pues yo quisiera tener a Ger. La verdad es que era como, es un sistema operativo que se adaptaba a todas tus necesidades, era personalizado, era como algo así como centrado en el usuario. Y entonces, era maravilloso porque, ¿cómo se dice? Pues se adelantaba a lo que él quería. O sea, entonces había una predicción de sus necesidades del usuario, ¿no? Entonces esas son las 7. Ok, pensando como humanos, tendríamos que saber cómo piensan los humanos con el fin de poder emularlos. Dentro de los primeros investigadores que tuvimos precisamente en ciencias de la computación, en inteligencia artificial fueron Newell y Simon. Ellos en 1961 desarrollaron el GPS, que es el General Problem Solver. Ellos querían que este sistema resolviera todos los, ¿cómo se llama? Problemas, ¿no? Ellos se concentraron en comparar el método de emular el razonamiento con la forma en que un ser humano lo hace para la solución de los mismos problemas, con lo cual
esto fue el primer modelo cognitivo que se creó, por así decirlo. Y es así como se define el campo interdisciplinario de la psicología cognitiva, que conjunta modelos computacionales de la inteligencia artificial con técnicas experimentales de la psicología para tratar de construir teorías comprobables y precisas de la forma en la cual trabaja la mente humana. Lo cual, pues, como ustedes saben, es bastante difícil, ¿no? Y por eso están los psicólogos y los psiquiatras y todos tratando de ayudar a todo el mundo, ¿no? El filósofo griego Aristóteles fue el primero en intentar codificar el pensamiento correcto como un irrefutable proceso de razonamiento. Entonces, él se basó en silogismos. Y los silogismos proporcionan patrones para la construcción de argumentos estructurados, que siempre llevan a soluciones correctas si, solo si, se parte de premisas correctas. Recuerden. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que teníamos mucho pues, en la prepa, creo que cuando decían, es que tú hiciste esto y esto y esto. No. Pues me dijeron, pues partiste de premisas falsas, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y además, representar el conocimiento con silogismos es muy difícil. Lo tienen que tener muy acotado. Y es difícil, es difícil. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Pero si todas las aves vuelan, también los mosquitos vuelan, luego entonces la mosca es un ave, pues no, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan las exclusiones. Se supuso que estas leyes del pensamiento son las que gobiernan la operación de la mente y dio origen al campo de estudio llamado lógica. Los lógicos del siglo XIX desarrollaron una notación precisa para sentencias que involucraran cualquier cosa que existiera en el mundo y sus relaciones, en contraste con las matemáticas que solo cuentan con igualdades y desigualdades relacionadas con números. En 1965 existieron programas que en principio podían resolver cualquier problema resoluble descrito con esta notación. Pero, como les digo, realmente tienen que estar muy acotados el dominio sobre el cual ustedes utilicen lógica. Problemas. Existen dos obstáculos principales. No es fácil encontrar la información y colocarla en esta forma, es lo que les acabo de decir. Particularmente cuando el conocimiento no es verdadero en un 100%. Existe una gran diferencia entre estar capacitado, en principio, para resolver un problema y resolverlo en la práctica. Problemas con algunos hechos, se acaban los recursos de cualquier computadora, a menos que se tenga una guía de qué pasos probar primero. Estos dos problemas se convirtieron en obstáculos para construir razonamiento en los sistemas de computadora. Ahora actualmente los compiladores de Prolog, los nuevos compiladores de Prolog, sí tienen un mecanismo en el que van echando las reglas que no se están utilizando con el fin de que el proceso de inferencia ¿cómo se dice? Bueno, pues no se ralentice con tantas reglas porque se generan nuevas reglas, se generan nuevos hechos, etcétera, etcétera, y se van disparando, ¿no? Ahora bien, pasamos a esta parte. ¿Qué es un agente? Esta es otra parte que es de las cuestiones más interesantes y es básicamente, pues yo diría que es a lo que queremos llegar, ¿no? Un agente es algo que actúa, así se le conoce. La palabra agente viene del latín y significa agere, que significa dispuesto a hacer. Entonces los agentes son proactivos, ¿sí? Al ser proactivos quiere decir que están en un constante surveillance del entorno, o con cuál es el objetivo de estar en ese surveillance, pues que puedan interactuar, ¿sí? Cuando se presenten los estímulos necesarios. Se espera que los agentes computacionales tengan otros atributos, pues que los distingan de solamente programas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un agente? Operar un control autónomo, ¿sí? Percibir su entorno, lo que les acabo de decir. Persistencia, permanecen grandes periodos de tiempo. Están vivos por grandes periodos de tiempo. Tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Por qué se pueden adaptar a los cambios? Porque están percibiendo constantemente el entorno. Y con base en la adaptación en la percepción del entorno,
y la adaptación a los cambios son capaces de modificar sus objetivos, lo cual es impresionante y es lo que hemos visto en últimos, bueno, en la ciencia ficción, que va un pasito adelante, siempre un pasito, chiquito, de inteligencia artificial, pero eso es lo que ven, son agentes. Entonces, un agente es algo que puede actuar, que puede actuar. Es como meter un pequeño experto, digo yo, dentro de la gente. Ahora, ya quisiéramos poder todavía tener este tipo de agentes como Sony, ¿verdad? De iRobot o este agente que está aquí, pues ya le puedo encargar yo algunas tareas en el ordenador y que me las haga, ¿no? Ok, la agente racional, ya habíamos hablado de lo que es la racionalidad, pero es aquel que realiza una acción tratando de que sea la mejor, ¿sí? Y en el caso de existir incertidumbre, la mejor acción esperada. El énfasis se encuentra en realizar inferencias correctas. Lo anterior es parte de lo que hace un agente racional. Ahora, ¿a qué le suena esto? Esto le suena a una área de matemáticas que estudia es que es investigación de operaciones, ¿no? La IO, ¿no? Y es la optimización, ¿no? O sea, cuando me gusta poner esa figura del barquito, es como cuando caen uno en los máximos y mínimos locales y te dicen, bueno, pues mide el fitness de la siguiente y muévete, pero tienes que moverte para un lado. Y empiezan a moverse y luego, pues, si iban mal, pues se regresan, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que utilizar todos estos métodos. Entonces, se espera la mejor acción esperada. Y aquí dice, tratando de que sea la mejor. Esto quiere decir que en muchos casos, como ya lo sabemos en optimización, no siempre se puede encontrar la mejor. No existe la mejor opción. O existe no existe, pues existe una opción, que es pues una que va a ayudarte pues, a salir del problema que estés en un momento dado analizando. Ok, de esta forma la acción racional de un agente clama por la posesión, obviamente, de todas aquellas características elementales para la inteligencia. Y un sistema capaz de planificar y ejecutar la tarea correcta en un instante apropiado se le conoce como racional. Ok. Bien, y así concluimos que necesitamos todas las habilidades expuestas por Turing para desarrollar acciones racionales. Bien, los fundamentos de la inteligencia artificial, los elementos de la inteligencia artificial, los fundamentos, perdón, discúlpenme, cómo distintas disciplinas han contribuido con ideas, puntos de vista y técnicas a la inteligencia artificial. Recordaremos esta historia a través de preguntas focalizadas desde cada una de ellas. Entonces, fíjense todo lo que significa inteligencia artificial: filosofía, matemáticas, economía, neurociencias, psicología, ingeniería en computación, teoría de control y cibernética y lingüística. Entonces, no podemos dedicarnos a todo. Generalmente las personas que nos dedicamos a inteligencia artificial tenemos campos bien definidos. Entonces, pues aquí estamos tratando de poner todo esto que les comento. La filosofía, ¿no? Aquí no se ve, pero bueno, las neurociencias, es que si no puedo. Bueno, las neurociencias que ya donde ya tenemos los colores del cerebro cuando pues con todas las nuevas tecnologías que nos permiten saber qué es lo que está pasando, la economía, la ingeniería, la cibernética, y aquí, por ejemplo, abajo están sistemas de control, y el procesamiento del lenguaje natural, que como les digo, es muy, muy difícil, ¿no? Mismo para nosotros los humanos, muchas veces estamos comunicando o tratando de comunicarnos con alguien, ¿no? Y parece que estamos hablando en chino, ¿no? O en polaco, ¿no? Ok, la filosofía. ¿Pueden reglas formales trazar conclusiones válidas? ¿Cómo se llega a un proceso mental desde el cerebro físico? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo lleva el conocimiento a la acción?
La verdad es que los filósofos son tremendos, o sea, si te vas a leer un libro de filosofía, te puedes morir, porque lo tendrías que leer como 20 veces para entender, porque realmente son personas, pues, no sé, pues eso, que se la pasan filosofando, ¿no? Entonces, a ellos esto es lo que les interesa, ¿sí? Bien, entonces Aristóteles pues trató de explicar y codificar varios razonamientos de tipo deductivo, ya sabemos, les llamó silogismos. Ramón Lull imaginó un conjunto de ruedas que podían contestar todas las preguntas. Ramón Lull era un catalán, sí, hizo eso que está allá arriba. Eh, Leibniz creó el álgebra universal y él pensaba que todo el conocimiento, incluyendo el moral y el metafísico, podía quedar incluido en un solo sistema deductivo, lo cual pues no es difícil, ¿verdad? Este señor Hobbes concluyó que el razonamiento era como el cálculo numérico y sumábamos y restábamos de nuestros pensamientos que eran parecidos a slots. Son situaciones realmente interesantes, ¿no? Lo que pensaban. Leonardo da Vinci diseñó, pero no construyó una calculadora mecánica. Sin embargo, esta fue construida en 1623, perdón, por ese señor Schickard. Y eso fue en 1635. Ok. Y la Pascalina fue la más famosa de Blaise Pascal, y bueno, pues fue construida en esa época. Un conjunto de reglas puede describir la parte formal y racional de la mente. El siguiente paso es considerar a la mente como un sistema físico, ¿sí? Entonces, René Descartes fue quien dio la primera discusión sobre la mente y la materia y los problemas que conlleva. ¿Qué? Entonces, una concepción puramente física implica dejar un cuarto muy pequeño para el libre albedrío. No se puede pensar en que la mente funciona solo con leyes físicas. Entonces se propone el dualismo, donde existe una parte de la mente, alma-espíritu, que está fuera de la naturaleza, exenta de las leyes físicas. Y se supone que los animales no poseen esta dualidad, pudiendo ser tratados como máquinas, lo cual pues obviamente pues no es verdad, ¿no? Ya ahora ya lo sabemos, pero antes era lo que se pensaba. Entonces, alternativo al dualismo, pero aparece como una acción de percepción de cosas disponibles y de un proceso de selección. Y aquí me gustaría interrumpir un poquito y preguntarles, ¿qué piensan ustedes sobre el libre albedrío? Ay, perdón. Bueno, Ay, yo ay. creo que en esta parte de libre albedrío, digo, es un tema muy complejo porque en realidad, o sea, uno piensa que toma esas decisiones en ciertas situaciones y tengo la decisión de hacer lo bueno, hacer lo malo, pero el hacer lo bueno, hacer lo malo está dictado también socialmente, ¿no? Ya no nada más es mi percepción, sino que es aceptado o no por la sociedad, ¿no? Entonces ahí entra la gran complejidad, ¿no? Sí. Y además también entraría un poco ¿cómo se llama? Como el lugar donde tú te criaste, ¿no? O sea, esa esfera donde tú fuiste creado con valores, con cierta educación, con cierta preparación, también influye, ¿no? Ujú. Sí, claro, la experiencia, ¿no? Todo lo que has vivido, pues también va, desde cómo te han tratado, lo que has hecho, que, no sé, las situaciones a las que te has enfrentado, pues siempre vas a
a tomar tus decisiones de manera distinta, ¿no? Lo que podrían decir también el sentido común, pues no es tan común, ¿no? No. Porque este, eh, todos reaccionamos a ciertas situaciones de maneras muy, muy distintas, ¿no? Por todas esas situaciones que usted plantea. Sí, ok. Bueno, entonces esta me encanta porque dice, ¿tienes libre albedrío? Porque todo el mundo dice, no, déjame, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Pues sí. Entonces disfrútalo, pero sabe que todos tus actos tienen consecuencias buenas o malas. Luego no culpes a otros de los excesos de tu supuesta libertad. No seas niño, sé responsable de tus dichos y tus actos, ¿no? Entonces me encanta esta parte. Ok, dada una mente física que manipula el conocimiento, el siguiente problema es establecer la fuente del conocimiento, y así parece el movimiento del empirismo que comienza con Francis Bacon. John Locke, nada está en el entendimiento si no ha pasado primero por los sentidos. Esto es algo bien, pero bien importante para la psicología. Por eso es que necesitamos la representación del conocimiento. Se dice mucho, y por eso, si ustedes se fijan en los bebés pues no entienden nada, ¿no? Porque no tienen su cabecita todavía vacía y poco a poquito empiezan ¿cómo se llama? Conocer los objetos, ¿no? Si ustedes se han fijado en los bebés, pues los bebés tiran mucho los vasos, mismo los niños, ¿no? Pero los bebés porque tiran el biberón, el biberón lo empiezan a agarrar, bueno, a poder sujetar, pues no sé, yo creo que, pues no sé, a los 2 meses o más, y todavía se les cae, entonces, y empiezan ellos a tratar de ya entender. Entonces, cuando ellos ya ven un biberón, ya saben que hay leche, pero ya pasó por el entendimiento. ¿No? Lo mismo, esto lo pueden traspolar a nosotros mismos, cuando no entendemos algo. Y se dice, se cuenta, se dice, esa es una teoría que existe, ¿verdad? Que las carabelas pasaban desde hacía muchísimo tiempo por América, pero los nativos, los indígenas, los indios, pues ellos no la conocían porque nunca en su vida habían visto una carabela, entonces ellos veían que pasaban pues algo que se movía en el mar, pero no tenían el entendimiento de qué era eso, ¿no? Entonces, no sé, niña. Ay, acá. Entonces, en el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, propone el concepto de inducción, en el que reglas generales son adquiridas a través de una exposición repetida de asociaciones entre los elementos. Es lo mismo lo que estoy comentando en los bebés. Por ejemplo, fíjense en las reglas de asociación. A todos los bebés les compran una bola donde tienen que meter las estrellas y los rectángulos y unas medialunas, o no, ya ni me acuerdo qué más. Entonces, eso al principio no pueden, tardan mucho tiempo y cuando ya después de exposición repetida de asociaciones, ya son capaces de hacerlo, ¿no? Y hay más como el positivismo lógico, teoría de la lógica, la teoría de la confirmación, cómo se adquiere el conocimiento a partir de la experiencia, ¿sí? Siempre a partir de la experiencia. Aquí el elemento final de la filosofía es cómo se ejerce la conexión entre el conocimiento y la acción. Esta pregunta es vital para la inteligencia artificial, ya que inteligencia requiere acción y razonamiento. Más aún, solo entendiendo la justificación de las acciones es que podemos entender cómo construir agentes racionales. Entonces, por eso necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos esos modelos cognitivos, esos modelos que podamos nosotros identificar como las conductas de los diferentes usuarios para saber cómo crear estos agentes inteligentes. Entonces aquí, pues yo estoy poniendo, ¿verdad? Estas, ¿cómo se llaman? Imágenes y la de la escalerita, ¿no? ¿En qué escalón estás colocado hoy? No lo haré, no puedo hacerlo y así sucesivamente hasta que lo hacen, ¿no? Y la otra, la que yo llamo la de los deportistas, pues es porque alambran, ¿verdad? Alambran todo el conocimiento, lo alambran, lo vuelven suyo, ¿no? Aristóteles justifica las acciones a través de una conexión lógica entre los objetivos
y el conocimiento. Pero ¿cómo es que a veces el pensamiento es acompañado de acciones y otras no? Aquí yo sí quisiera su intervención porque de acuerdo a mi percepción, yo no conozco un solo pensamiento que no vaya acompañado de una acción. Entonces, para mí, todos los pensamientos van acompañados de una acción. Mismo si voy a regar la planta. Bueno, si digo yo, el pensamiento de mi planta ¿cómo se dice? Se está secando, se está ahogando, perdón, secando. Entonces, que pues pienso en eso y en automático voy y la riego, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que puede haber pensamientos que no tengan acciones? No. Pues ya tú lo mencionabas, ¿no, Ana Lilia, en la parte de la parte de la filosofía, ¿no? Generalmente estás como generando muchos pensamientos, pero no necesariamente están asociados a una acción que esté Todos. relacionada, sino más bien está como asociado a tratar de entender lo que puede estar allí sucediendo. O sea, la manera en que entiendes el fenómeno no necesariamente genera una acción física. No sé si a eso te refieras o eso identifiques tú con acciones. Y además creo que el hecho de que, por ejemplo, el que ponías tú de la planta se está secando, muchas veces dices, bueno, si ya se hizo esa observación de que se está secando, ¿por qué sigue secándose todavía durante los siguientes días, ¿no? Entonces, también a veces solo son como razonamientos internos que no se transforman en una clara acción. En una clara acción. Ok. Si no, está bien, está bien. Pero Bien, ahí sí se genera una acción, aunque sea mental, pero creo que sí hay una acción, ¿no? O sea, sí, todo pensamiento te lleva a algo, ¿no? A razonar, a entender, a mm, no sé, ¿no? Creo que, digo, aunque sea mental, sigue siendo una acción. No sé si esté equivocado. sí, es que ahí podríamos filosofar, pero como somos ingenieros y diseñadores, entonces yo pienso también eso, que son otras acciones, pero son acciones que se quedan en tu cerebro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este, eh, y no sé si exista algún término específico, pero ya lo dijeron ustedes, razonamiento, ¿no? Yo creo que es parte de, ¿no? O razonamiento o inferencias, ¿no? Que estamos haciendo dentro de nuestra cabeza antes de tomar una acción física. Pero no es lo mismo que tengo frío y me voy y me pongo algo, ¿no? Un suétercito, un chalequito, yo qué sé, ¿no? Es eso, una acción total y absolutamente, pero la otra acción es cuando estás haciendo reflexiones y haces inferencias sobre esas reflexiones que a final de cuenta, para mí, desde mi muy particular punto de vista, vas a llegar a una acción. Es ahí donde yo, ¿cómo se llama? Me quedo, ¿sí? ¿Ok? Esa es la parte, ¿ok? Bien, entonces, de todas formas, la conclusión de la premisa anterior es una acción. Entonces, estamos más o menos bien. Ahora, necesito una capa para volar. Una capa puede simular el vuelo de un murciélago. Entonces, necesito una capa y la fabrico. Y la conclusión de necesito hacer una capa es una acción. ¿Ya ven? Entonces, sí, tienen razón en todo lo que acaban de mencionar. Bien, Aristóteles sugiere desarrollar un algoritmo y no deliberar con respecto al resultado final. Un doctor no delibera si una persona puede estar o no enferma. Un orador no delibera si una persona puede o no ser persuadida. Entonces, simple y sencillamente dice, desarrollas el algoritmo y lo aplicas. Y el resultado final, pues, no sé, ya se verá. Bien, aquí hay un círculo vicioso, bueno, que estoy poniendo por lo siguiente. Ellos asumen el resultado final y consideran cómo y bajo qué significados será atendido el asunto. Y si este parece fácil, será mejor logrado. En el paso a paso, conforme se logra parte del resultado final, es cuando se observa a través de qué significado fue logrado. Y así hasta se crea un círculo en el que se regresa a la primera causa. Esto es llegar
Esto es, perdón, hasta llegar a la causa que lo ocasionó. Entonces, fíjense en el círculo vicioso de allí, que puse yo, ¿sí? Si tú te desvelas, pues te despiertas cansado. Es lo peor que te puede pasar es desvelarte, desde mi muy particular punto de vista. Después, pues te da flojera hacer ejercicio porque estás dormidote, ¿no? Obviamente vas a tener baja energía y vas a querer una siesta. Si te tomas la siesta, ¿qué sucede? Generalmente, si te tomas una siesta, si estás muy, muy cansado, te tomas una siesta de 1 hora, te vuelves a desvelar porque ya dormiste en la tarde. Y entonces el círculo vicioso empieza a, bueno, pues ahí a gestarse, ¿no? Eh, entonces, en el paso a paso, conforme se logra parte del resultado final, es cuando se observa a través de qué significado fue logrado. Entonces, ahí podríamos decir, pues no te desvelas, ¿no? Lo que hacen muchos los niños de ahora, ¿no? Que se acuestan muy tarde, muy, muy tarde. Entonces, esa es parte pues, del bajo rendimiento que van a tener en toda su vida, en todas las actividades de su vida, ¿no? Bien, y así, lo que es último en el orden de análisis parece ser el primero en el orden de ser lo más apropiado, ¿no? Si sobreviene una imposibilidad, nos rendimos en la búsqueda. Por ejemplo, si necesitamos dinero y no podemos obtenerlo, lo dejamos, pero si aparece una posibilidad, lo intentamos. Esta parte está modelada en la conducta de los agentes autónomos. Entonces, tengo hambre, ¿sí? Ya tengo hambre. Hay de dos sopas. Voy a buscarla. Ahora, tengo hambre. Y de repente volteo, y bueno, no volteo, sino llevo mi sándwich. Ah, pues entonces lo como, ¿sí? Luego lo hacemos. Lo hacemos. Entonces, esta cosa que puse aquí es el mismo círculo de los nadadores, ¿no? Los nadadores de alto rendimiento que solamente comen, duermen y nadan. Comen, duermen y nadan. Este algoritmo de Aristóteles fue implementado 2300 años después por Newell y Simon en su General Problem Solver. El análisis guiado por objetivos finales es útil, pero no especifica lo que se debe hacer cuando muchas posibilidades nos llevan al mismo objetivo o cuando ninguna acción lo logra completamente. Eso que es también es IO, es optimización, es investigación de operaciones, ¿sí? Entonces, si tenemos muchas posibilidades, pues vamos a ver el fitness, ¿no? A ver cuál es la que mejor se ajusta para poder llegar nosotros pues a la mejor, a la mejor, y, o cuando ninguna acción lo logra completamente también, ¿no? A lo mejor, no sé, aquí ponían ejemplos que a mí no me agradaban mucho, pero decían, me quiero sacar la lotería, y no te sacabas la lotería, toda la lotería te sacabas un reintegro o una parte y entonces esa acción no logra completamente el objetivo de que te haya sacado el premio mayor, pero sí te sacas un pedacito, ¿no? Arnold describe una fórmula cuantitativa para decidir qué acción tomar en casos como este. Stuart Mill promueve la idea de un criterio de decisión racional en todas las esferas de la actividad humana y se nace la teoría de la decisión, ¿sí? Que es parte de lo que utilizamos. Entonces, ¿qué son bueno, y con eso terminamos la parte de filosofía, ¿no? Ahora vamos con matemáticas. ¿Qué son las reglas formales? Esas son las preguntas que se quiere responder con la parte de matemáticas. ¿Cómo se trazan conclusiones válidas? ¿Cómo pueden ser calculadas? ¿Cómo razonamos con incertidumbre? Esa parte es bien fuerte, ¿no? Digo, a mí me parece. Para nosotros, ¿no? Los humanos. Entonces, los filósofos han apuntalado la mayoría de ideas más importantes en inteligencia artificial, pero lo requerido para una ciencia formal es un nivel de formalización matemática en 3 áreas fundamentales, que son lógica, computación y probabilidad. Les voy a pedir que me esperen un segundo, por favor. Y bueno, esto que nos está comentando Ana Lilia justo nos habla o nos deja, creo que más claros por qué justamente la inteligencia artificial
es un área que ha sido explorada desde distintas perspectivas, ¿no? Esto nos permite ver entonces cómo desde cada una de las áreas se puede tratar de estructurar parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se toma como referencia el comportamiento humano o el comportamiento racional para poder describir lo que se está entendiendo como inteligencia artificial. Y es ahí entonces donde nosotros desde nuestra perspectiva, a lo mejor más racional, a lo mejor más computacional, a lo mejor más filosófica, podemos tratar de aportar un poco a esta creación de inteligencia, de acuerdo a las distintas definiciones que se manejen. Yo le digo mucho a los estudiantes de inteligencia artificial cuando doy este curso para nivel bachillerato, que lo relevante de entender que la inteligencia artificial no tiene una sola definición, sino que tiene varias perspectivas de qué pudiera ser la inteligencia artificial, nos permite poder justificar que el producto que nosotros estamos desarrollando presenta o no cualidades inteligentes, de acuerdo al enfoque que hemos visto. Entonces, si por ejemplo ustedes construyen una inteligencia artificial, un sistema que juegue un juego de mesa, el que ustedes quieran, pues ahí de pronto diríamos, bueno, ese sistema que están construyendo juega como humano, o igual imaginemos que construyen una inteligencia artificial para un videojuego. Cuando ustedes están jugando contra ese personaje que tiene esa inteligencia artificial, ¿alcanzarían a notar que ese personaje está siendo controlado por un humano o que está siendo controlado por una inteligencia artificial? Y no sé si a ustedes les gustan los juegos en línea, pero justo empieza a llegar este punto a ese tipo de entornos, ¿no? Cuando ustedes encuentran algunos enemigos, seguramente ustedes dicen, este enemigo fue muy fácil de destruir o de matar, como lo quieran ver, capturar, etcétera. Seguramente dirán, pues seguro era inteligencia artificial porque lo pude derrotar muy rápidamente. Pero lo que tal vez suceda es que a lo mejor era un jugador que apenas se está aproximando al juego. Entonces, allí se vuelve importante con estas interacciones en línea que pudiera ser interesante poder determinar si contra lo que te estás enfrentando es o no una inteligencia artificial, ¿no? No sé, y eso está entonces asociado a las estrategias que las personas que diseñan esas estrategias, digo, esas inteligencias, pues pudieran estar utilizando. De pronto yo sí me he topado con supuestamente en algunos juegos todas las partidas siempre son humano contra humano, pero de pronto hay veces que dices, bueno, si yo ya me había topado con esta persona y la vez anterior usó ciertas estrategias y ahora que me vuelvo a topar con él, veo que está usando estrategias muy básicas. Ahí es donde de pronto nos podemos pensar si realmente estará un humano detrás de esa sesión o hay allí una inteligencia artificial que a veces hace más difícil o más fácil ese tipo de encuentros. No sé si a ustedes entonces ya en estas interacciones en línea han identificado también cuando ya están interactuando o no con personas. Cuando quieras, Ana Lidia, ¿eh? Yo solo estoy aquí Gracias. haciendo. No, sí, no, fíjate que yo en videojuegos no sé mucho, pero no sé, yo la verdad es que hace ya tiempo, cuando vi los videojuegos, los últimos videojuegos, yo me quedé alucinada, ¿eh? Porque estos videojuegos, ya tienen esa parte humana, como bien lo has expresado, pero no solamente eso, sino hasta tienen emociones, ¿eh? O sea, que dices, ay, y además hay una situación que me parece bastante, bueno, hasta donde yo sé, yo nunca he jugado videojuegos, pero hasta donde yo vi alguna vez un videojuego, podían cambiar la persona que interactuaba con el videojuego, podía cambiar de personaje. Decía, hoy quiero ser este personaje, yo quiero ser este otro. Y entonces deben de tener
pues no sé, una gama de comportamientos impresionantes. Y si yo no sabía. ¿Te acuerdas de Ángel, no? Gustavo, que iba al seminario, que estaba en administración y se dedicaba a los videojuegos, y que él jugaba estos videojuegos en línea con gente, bueno, que eran humanos, pero ¿no te acuerdas? Sí, sí, Ah, sí. y él algo que dijo alguna vez es que había reglas y había honor, que muchas veces entre ellos mismos, pues no sé, había empatía, pues no sé, aunque se fueran a matar, estuvieran matando al enemigo, no sé, una serie de situaciones bastante interesantes, no sé. Pero pues esa es la inteligencia artificial. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces estamos, que las tres áreas fundamentales de matemáticas, pues son la lógica, la computación ¿cómo se llama? Y la probabilidad, ¿no? Entonces ahí dice, Aristóteles afirmó que la lógica se sustentaba toda ella en unas afirmaciones previas que la hacían posible. A estas afirmaciones previas le llamó principios porque estaban al inicio de toda reflexión. Otros los han llamado axiomas y aún otros postulados. La idea de la lógica formal viene desde los griegos, pero su desarrollo matemático comienza con Boole, con la lógica booleana, ¿no? Quien trabajó en detalle la lógica proposicional. Y Frege extendió la lógica de Boole para incluir objetos y relaciones creando, la lógica de primer orden utilizada aún hoy en día, porque es muy importante mismo para la codificación, la programación, ¿no? Alfred Tarski introdujo una teoría de referencias que permite relacionar los objetos de la lógica con los objetos del mundo real. El siguiente paso es determinar los límites entre lo que se puede hacer con lógica y computación. Entonces, objetos o entidades abstractas que componen un sistema del mundo real, que es quien no ha tenido un mecano, ¿no? Entonces te daban el mecano también a los bebés, como les digo, se les daba, y ellos poco a poco comenzaban a formar estos castillos, estas casitas, estos cochecitos, y es básicamente a lo que se refiere, ¿no? El máximo común denominador fue el primer algoritmo propuesto por Euclides. El estudio de los algoritmos como objetos se presentó en el siglo IX. Fue introducido por el persa al no sé qué, quien introdujo también los números arábicos y el álgebra a Europa. Ay, yo no sé qué les pasó, ¿verdad? A todos ellos, ¿verdad? Pero eran muy inteligentes. Un problema es intratable si el tiempo requerido para resolver el número de operaciones elementales crece exponencialmente, tomando en consideración el tamaño del problema. Todo mundo conoce lo que es un problema que crece exponencialmente, ¿no? Coban y Edmonds, a mediados de los 60, hicieron una diferencia entre exponencial y polinomial, lo que significó que los problemas de tamaño moderado no pueden ser resueltos en un tiempo razonable. De esta forma, el problema estriba en dividir un problema intratable en subproblemas tratables. Esto es optimización. Todo esto es optimización, ¿eh? ¿Cómo se reconoce un problema intratable? Pues está la teoría de NP completitud, propuesta por estos señores, Cook y Carp. Proporcionan algunos métodos. Encontraron una gran cantidad de problemas que son NP completos. Cualquier problema que se identifique como NP completo es intratable. La tercera gran contribución de matemáticas a la teoría es la probabilidad, que fue maravillosa. El italiano Cardano fue el primero que describió la probabilidad en términos de posibles salidas y rápidamente se convirtió en una herramienta para lidiar con la incertidumbre. Pues todos estos, Pierre, Pascal, Laplace y otros establecieron los métodos estadísticos que van de la mano, ¿verdad?, con la probabilidad. Luego vino Thomas Bayes. Este señor, fíjense en los años, 1500, 1700, propuso un método para actualizar probabilidades en función de nuevas evidencias. Y este es uno de los métodos más usados para tratar con la incertidumbre en inteligencia artificial. Este método es un método que se utiliza en los sistemas, pues en los sistemas inteligentes, no voy a decir sistemas expertos, no, en los sistemas inteligentes. El problema con
que ahorita a lo mejor con la rapidez de los ordenadores ya no es tanto, pero es que al tener constantemente nuevas evidencias, se tienen que reactualizar las probabilidades y eso ralentiza el proceso entre la percepción y la acción del sistema. Eh, y bueno, básicamente eso. Y aquí pasamos a la economía. Yo no sé si son 12:42, si quisieras, Gustavo, hablar un poquito de Bayes, porque bueno, tú trabajaste mucho esta teoría, ¿no? La teoría de la probabilidad de Bayes. Yo creo que, digo, esto no lo tenía ahorita preparado, entonces sí me agarras de un poco Oh, ok. sin elementos para poder profundizar mucho. Simplemente diría que uno de los elementos centrales de la probabilidad de Bayes no es solo la probabilidad a priori de los eventos, es decir, lo que sabemos ya antes de que estos eventos ocurran, sino lo más importante de la teoría de Bayes es las probabilidades condicionales y cómo entonces a partir de las relaciones entre los eventos se pueden encontrar pues las probabilidades que te definen a un evento a partir de las propiedades de los otros. Y eso se vuelve central para poder tomar decisiones o para poder encontrar más bien la relación causal entre un evento y otros que van ocurriendo. Y entonces puede producirse justo estos mecanismos de inferencia a partir de observaciones. Yo puedo observar parte del entorno y a partir de las propiedades que yo observa y el conocimiento a priori que yo tenga, las probabilidades que yo conozco de que sucedan esos eventos, puedo determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un evento diferente. Entonces, esto es el elemento central y parte de ahí el teorema de Bayes de poder identificar estas relaciones entre unos eventos y la probabilidad de que ocurra otros eventos más sobre los cuales pues no conocemos con certeza qué puede ocurrir con respecto a ellos. Yo creo que ese es un elemento central para la inteligencia artificial porque nos permite entonces encontrar y determinar qué es lo que puede suceder a partir de lo que nosotros podemos observar. Puedo determinar, se usa mucho, por ejemplo, para la predicción de aspectos como el clima. Entonces yo puedo observar una serie de variables y a partir de las probabilidades condicionales poder determinar qué es lo que es esperado que ocurra dadas las condiciones iniciales. Por eso es que justo como dice Ana Lilia, se usa mucho para el trabajo de manejo de incertidumbre. No tenemos toda la certeza de que el siguiente evento ocurra, pero con los mecanismos que proporciona el aprendizaje bayesiano, podemos empezar a construir estas probabilidades, podemos encontrar las probabilidades de que los eventos ocurran con ciertas certeza, que justo nos lo define matemáticamente la probabilidad. Entonces, es muy interesante cómo esto nos permite empezar a dar un paso más allá de lo que nos planteaba la lógica, donde todo era absoluto, es falso o verdadero. En este escenario, pues, surge un entorno probabilístico interesante acerca de lo que puede suceder con los eventos que no conocemos y los hechos que podemos observar como parte del mundo. Sí, así es. Entonces, la verdad es que la teoría de Bayes pues es muy, muy importante y yo creo que todos la deberíamos de saber y de utilizar en algunos instantes. Hay muchos métodos, ¿no? Para tratar la incertidumbre. Ok, ahora tenemos el tiempo, bueno, limitado, pero bueno, vamos a tratar con la parte de economía. Economía es otra de las líneas que alimenta a la inteligencia artificial con sus ideas, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que se contestan son, ¿cómo somos capaces de tomar decisiones que maximizan la utilidad? ¿Cómo lo podemos hacer cuando otros no pueden? ¿Y cómo podemos hacerlo cuando la utilidad está lejos en el futuro?
Bueno, entonces, esta ciencia comenzó en 1776 con la publicación de un escocés, Adam Smith, Naturaleza y causa de riqueza de las naciones. Su pensamiento es que la economía puede ser vista como, fíjense bien, agentes individuales, maximizando su propia economía para su bienestar. Esto es muy, muy interesante, ¿eh? De suyo, hay modelos de economía con arquitecturas multiagentes. El estudio de los economistas se centra en el comportamiento de los seres humanos y lo que hacen para poder tener acciones que les posicionen bien. Estos buenos posicionamientos se conocen como utilidad y fueron formalizados primeramente por Walras y mejorados por Ramsey y Newman y Morgenstern en su libro La teoría de los juegos y el comportamiento económico. Teoría de la decisión que combina la teoría de la probabilidad con la de la utilidad. O sea, ya, fíjense, o sea, es que esto es maravilloso. Bueno, a mí me emociona. Proporciona un marco formal y completo para tratar las decisiones en el marco económico o cualquier otro, realizadas bajo incertidumbre. Todo esto es apropiado para grandes economías, donde cada agente no hace caso a las acciones de otro. Entonces, estamos hablando de unas arquitecturas multiagentes con vistas locales, ¿sí? Donde cada agente hace lo suyo, sin que le importe lo que está haciendo el otro. Para pequeñas economías el asunto es más como un juego. Las acciones de un jugador pueden afectar significativamente la utilidad de otro, ya sea en más o en menos, ¿no? Y Newman y Morgenstern desarrollaron la teoría de los juegos que incluye los resultados sorpresivos. Y en esta teoría de los juegos yo sí quiero hacer hincapié en que casi todos los matemáticos, ¿no? Sino hasta también los licenciados en ciencias, Gustavo, estarán en la Facultad de Ciencias estudiando, tienen una clase, ¿no? De teoría de juegos, ¿no? Que tienen que llevar, supongo, no sé si sea optativa, Sí, pero así es, pero es importante, casi todos lo saben, ¿eh? Entonces, están haciendo un mini-max, o sea, están tratando de maximizar sus movidas o su utilidad y minimizarlas del contrario, y a veces pues, no les sale, ¿verdad? Deja la pregunta, ¿cómo hacer decisiones racionales cuando los réditos de las acciones no son inmediatos? Y más aún son el resultado de muchas acciones secuenciales, ¿no? Este tópico es tratado en investigación de operaciones, rama que emerge en la Segunda Guerra Mundial debido a los esfuerzos de Inglaterra por optimizar las posiciones de los radares, que es lo que les acabo de comentar, que lo hizo Turing, ¿no? Y después encontró utilidad en la vida diaria en las decisiones administrativas complejas. Richard, 1957, formaliza una clase de problemas de toma de decisión de forma secuencial llamada los procesos de decisiones de Markov. El trabajo en investigación de operaciones y economía ha contribuido a la noción de la racionalidad de los agentes. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cuál es la probabilidad de estar en el estado 1 o pasar al estado 2, al estado 3, etcétera? Y luego viene neurociencias. Tenemos 10 minutos. Le voy a seguir, ¿vale? Neurociencias es fascinante. El Instituto de Neurociencias es fascinante. Lo que hacen en el Instituto de Neurociencias es fascinante. Esto viene de 1861. Y aquí vamos a decir cómo procesa el cerebro la información. Las neurociencias es el estudio del sistema nervioso del cerebro. La forma exacta en que el cerebro crea los pensamientos es un gran misterio. Un gran misterio. Broca estudió la afasia, que es un déficit en el discurso. Estableció áreas específicas del cerebro con funciones cognitivas específicas. En particular, el área del discurso la estableció en la parte izquierda del cerebro y lleva su nombre, el cerebro de Broca. Con el tiempo, se descubrió que el cerebro está constituido por neuronas. En 1873, Golgi desarrolló una técnica que le permitió observar las neuronas de forma individual en el cerebro. Esta técnica fue utilizada por Santiago Ramón y Cajal en su trabajo pionero sobre las estructuras neuronales. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen izquierda,
no se pegan, las neuronas, no están pegadas. Y hay un líquido entre ellas y la transmisión es eléctrica. Sí, bueno, perdón, con electricidad. Y hay grupos de neuronas son grupos fuertes de neuronas que se comunican con otros grupos fuertes y los grupos están relacionados entre ellos y generan pues, diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? Pues que tenemos todos los humanos, ¿no? Ahora contamos con mapas del cerebro y sabemos que ciertas zonas que controlan ciertos movimientos, que controlan ciertos movimientos, pero estos mapas pueden cambiar e inclusive hay evidencia de algunos animales que cuentan con múltiples. Ahorita les voy a explicar eso. Pero miren, está el lóbulo prefrontal, bueno, cerebro mamífero, cerebro del Homo sapiens, que tenemos el neurocórtex, que es el que nos permite pensar. El cerebro de mamíferos primitivos, que es el que no nos permite pensar, y aquí está el cerebro reptiliano, ¿no? El neurocórtex o neocortes es lo último que se formó y por eso, bueno, eso pertenece a los humanos. Ahora, fíjense, en este caso, el cerebro izquierdo y el derecho, en el izquierdo está la lógica, las matemáticas, estrategias, está la parte racional, y en el derecho están la parte de arte, libertad, vida, poesía, yo qué sé, tantas cosas. Bien, ahora nosotros todos podemos hacer las cosas. Hicimos una vez una visita al Instituto de Neurociencias con el fin de poder saber si podíamos detectar el movimiento del brazo, por ejemplo, para la rehabilitación, ¿sí? Entonces resulta que ellos nos explicaron bueno, nos lo mostraron a través de mapas, que se podía saber que estábamos moviendo el brazo derecho, pero no el movimiento, porque resulta exactamente eso, que tenemos muchas neuronas que pueden generar el mismo tipo de movimiento. Tenemos muchos caminos para hacer lo mismo. Por eso es que cuando alguien tiene alguna lesión cerebral o desaprende algo, puede volverlo a aprender porque existen otras neuronas que se conectan, o puede seguirlo haciendo porque hay otros caminos. Esas cosas a mí me alucinan. ¿Cómo es que otras áreas aprenden lo que hacían otras cuando éstas se dañan? Es lo que les acabo de comentar. Y aún no existe teoría sobre cómo se almacena la memoria. Eso sí lo sabemos, ¿no? Ahí tenemos el cerebro, un cerebro sano, un cerebro de un adicto que, como les digo, se vuelve poroso. Y vemos también la parte del Alzheimer, ¿no? Donde se van haciendo, no es necrosis, es atrofiamiento de neuronas, se van quedando sin poder, pues eso, sin poder, comunicarse. Las medidas de la actividad cerebral comienzan en 1929 con los electroencefalogramas y últimamente la resonancia magnética con el japonés Ogawa. Ha dado a la neurociencia imágenes sin precedente con una cantidad de detalles sobre la actividad cerebral que lleva hacia diferentes procesos cognitivos. Entonces, fíjense aquí qué es lo que está pasando con un cerebro normal, el cerebro de un cocainómano y el cerebro de un obeso. El cerebro del cocainómano y del obeso se ven muy similares porque finalmente la cocaína y el obeso son, ¿cómo se dice? Son adictos, ¿sí? Son adictos, uno a la comida y, bueno, el otro a la cocaína, ¿verdad? Con efectos diferentes, por supuesto. Sin embargo, aún estamos lejos de entender cómo es que funciona un proceso cognitivo. La conclusión es que un conjunto de celdas simples puede conducir al pensamiento, acción y a la conciencia. En otras palabras, el cerebro produce pensamientos. Entonces, fíjense en la imagen, está el cerebro consciente con los pensamientos, está el cerebro subconsciente donde tenemos los sentimientos, emociones, creencias y paradigmas. Y bueno, tenemos un cuerpo que tiene actuadores, ¿verdad? Para poder pues, tener nuestros comportamientos y nuestras acciones con base en lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Y ahora sí aquí le dejamos porque ya no nos daría tiempo y me quedo en psicología. Acá estoy, ay, no sé dónde estoy aquí. Entonces yo creo, ay, aquí estamos. Entonces, pues subimos la presentación y bueno, ya no va a quedar en psicología, ¿no? La parte de psicología.
Y si tienen alguna pregunta, chicos, pues a lo mejor yo ¿cómo se llama? No sé dónde está la pantalla aquí para poderla activar. Ahí te digo que no sé manejar muy bien Zoom, pero puedo dejar de compartir. Ya aquí me apareció, ya, aquí está el video, ya, y aquí estoy, aquí estoy. Entonces, no sé, te la mando, Gustavo, y la subes. Ajá. Sí, yo la puedo subir ahí a Classroom ya para que esté disponible. Y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, la podemos